¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM para este miércoles 19 de febrero. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora para revisar los temas más importantes del día. Y vamos a abordar primero una situación bien compleja que ha tenido que salir a enfrentar el gobierno y que tiene que ver con los antecedentes conocidos este martes en un reportaje publicado por The Clinic que revelan millonarios traspasos de recursos desde la Corfo al gobierno. Son más de 3,4 billones, con B larga, billones de pesos, los que fueron traspasados en distintos periodos del año 2023 al gobierno central desde la Corporación de Fomento. En el gobierno dicen que estos traspasos están dentro de lo legal y de lo discutido, además en los contextos presupuestarios correspondientes, y que no hay nada irregular en ellos. Sin embargo, han surgido muchas críticas también porque consideran desde la oposición, por ejemplo, que esto puede haber significado una maniobra para esconder un mal manejo del presupuesto fiscal. Además, cuestionan que puede haber dañado el patrimonio de la Corfo. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota que preparó Pilar Gutiérrez. Que han dicho que a propósito de estos recursos se gastó más de lo comprometido. Eso no es cierto. Explicaciones que dio el ministro de Economía, Nicolás Grau, a raíz de las críticas por el traspaso de 3,4 billones de pesos desde Corfo al gobierno en 2023. La información dada a conocer en primera instancia en un reportaje de The Clinic detalla que el traspaso implicó la venta de activos por parte de Corfo. La polémica que ha existido a propósito de estos traspasos de Corfo al Tesoro es bastante artificial. Esto ha sido de forma totalmente regular y transparente. El traspaso de Corfo al Tesoro fueron por montos más grandes de lo que han sido otros traspasos históricamente. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, por una razón muy simple, porque había un precio muy alto del litio y por lo tanto habían ingresos muy grandes del litio y por lo tanto era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país. Los traspasos habrían sido solicitados por el Ministerio de Hacienda para cumplir con el balance estructural del 2023, ya que ese año se habría copado el nivel de endeudamiento, por lo que no era posible sostener la caja fiscal de esa forma. La Dirección de Presupuestos explicó de dónde provenían los recursos solicitados a través de un comunicado. Entre 2022 y 2023 se recaudaron 5,4 billones como consecuencia del mayor precio del litio, y el Ministerio de Hacienda solicitó a Corfo integrar al Tesoro Público 3,4 billones de ese total. No constituye una acción por fuera del marco legal. Sin embargo, del total solicitado, 1.500 millones de dólares provinieron de la venta de activos financieros de Corfo. Las actas dan cuenta que el vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar ese último traspaso solicitado, bajo el pretexto de resguardar el patrimonio de la corporación. Es muy razonable que él vea este problema desde la perspectiva específica de Corfo, pero lo que les corresponde a los ministros es ver este problema desde las necesidades del país, del bien común. Si uno toma el inicio del gobierno y lo compara con la situación actual, no hay un deterioro en el patrimonio de Corfo. Desde la oposición han sido críticos del nivel de los montos traspasados. Durante 2020 ocurrió una situación similar en que el gobierno recibió 1.000 millones de dólares desde Corfo, pero se trató de un monto menor y en el contexto de pandemia. Pero además cuestionaron nuevamente las estimaciones que realiza la DIPRES. Y un daño patrimonial a Corfo, denunciado por el vicepresidente, que no votó a favor de esta iniciativa, justamente porque Corfo está para el desarrollo productivo, para el posicionamiento tecnológico, para pasar de una economía extractivista a una economía que genere valor agregado, y no es una caja pagadora para cubrir los déficits operacionales por malos cálculos que hace el gobierno. El ministro Grau prepare los antecedentes para la instancia fiscalizadora, que es la Cámara de Diputados. Ahí queremos saber bien desde dónde provenían los fondos, por qué se utilizaron todos los fondos. Pero desde Republicanos puntualizaron también que la crítica está en que se habrían liquidado activos de Corfo para cumplir con los montos solicitados por Hacienda. Ministro Grau, no estamos hablando de los excedentes del litio, estamos hablando de la liquidación anticipada de activos financieros en Corfo contra la voluntad de su vicepresidente ejecutivo, generándole un daño al país de más de 190 millones de dólares. ¿Para qué? Para gasto corriente, para ir a tapar el hoyo que ha dejado la irresponsabilidad que ha tenido gastando lo que no tiene el Ministerio de Hacienda. Desde Hacienda sostienen que se trata de activos que ya habían sido invertidos, pero que igual se generaron a raíz de los mayores ingresos por litio. Quien también se refirió al tema fue Sebastián Sichel en su calidad de ex vicepresidente ejecutivo de Corfo.
El gobierno comete un error tremendo. Primero, por la falta de transparencia en el proceso. Segundo, porque se fue a buscar los recursos que están destinados a apoyar el emprendimiento y el desarrollo económico en Chile para paliar la mala administración fiscal. Desde el oficialismo han respaldado al Ejecutivo aludiendo a la legalidad de los traspasos y el fin de estos para cumplir con las prioridades del gobierno. Polémica muy propia del mes de febrero cuando no hay mucho de qué hablar. Creo que este es un traspaso completamente normal dentro de la legalidad, por supuesto. Evidentemente los recursos traspasados han tenido una finalidad que es apoyar el presupuesto de los respectivos años correspondientes. Al ser consultados desde Corfo, indicaron que no se referirán al tema por ahora. En paralelo, la bancada de republicanos anunció que solicitará una comisión investigadora para indagar los hechos. Bien, y nos vamos a otro tema porque la trama en torno al proyecto minero portuario Dominga continúa. Esta semana conocimos el fallo del Tribunal Ambiental y en una resolución que obliga nuevamente a una reunión del Consejo de Ministros. Desde el gobierno anuncian que después de analizar el fallo y su contenido van a apelar a esta resolución. Mientras tanto, se hacen distintas interpretaciones sobre cuál es el alcance de lo que ha resuelto el Tribunal Ambiental. En la siguiente nota, Natalia Muñoz nos cuenta. Vamos a otras noticias del ámbito internacional y que nuevamente tienen a Donald Trump como protagonista en materia económica, porque esta vez el presidente norteamericano ha anunciado la implementación de otros aranceles. Ya habíamos escuchado lo que ocurrió con el aluminio, el acero, pero ahora se trata de un arancel de 25% en particular a la importación de automóviles. Eso es lo que quiere implementar el presidente de la primera economía mundial. No solo a ese tipo de productos, porque esto también podría alcanzar a otros desarrollos farmacéuticos, por ejemplo, incluso a chips, que hoy día son fundamentales en los desarrollos tecnológicos. El mandatario explicó cuáles eran los objetivos que perseguía precisamente esta medida, que busca fundamentalmente fortalecer la producción local de estos productos. Se implementaría pronto, cerca del 2 de abril, y ahí ratificaría cuáles serían las magnitudes, la envergadura de estas iniciativas, como parte de la estrategia que ha desarrollado el mandatario para tratar de fortalecer, como decíamos, la economía local y de esa manera ir equilibrando de alguna forma la balanza comercial frente a otros competidores como la Unión Europea o China. Escuchemos qué fue lo que dijo Donald Trump al hacer este anuncio. Se están cancelando fábricas de automóviles en otros lugares porque quieren construirlas aquí. No es que quiera mencionar nombres ni nada, pero he leído sobre un par de grandes en México que acaban de ser canceladas porque van a construirlas en Estados Unidos. Y eso se debe simplemente a lo que estamos haciendo con respecto a impuestos, aranceles e incentivos. Señor presidente, ¿ha decidido específicamente cuál debería ser la tasa arancelaria para los automóviles? Probablemente lo comunicaré el 2 de abril, pero estará en torno al 25%. Bueno, noticias que siguen remeciendo a los mercados a nivel internacional, producto precisamente de estos anuncios. Wall Street, por ejemplo, vendía a la baja las transacciones de este miércoles. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos, seguimos revisando más aquí en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica PM. Uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas y los trabajadores en estos tiempos tiene que ver con cómo ir adaptándose a cambios tecnológicos que son muy acelerados. Ese fue precisamente el foco de un foro que se desarrolló hace unos días en Dubái, donde llegaron más de 100 ejecutivos de empresas multinacionales, globales, a conversar precisamente sobre este tema y a cómo las empresas se pueden ir adaptando a estos nuevos escenarios desde el punto de vista del manejo de recursos humanos y de cómo va cambiando el mercado laboral. Una de las principales expositoras en este foro es chilena y nos acompaña hoy en Agenda Económica. Es CEO y founder de The People Future, autora del libro Consciente de mi futuro. Denise Goldfarb está con nosotros. Bienvenida, Denise. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por el contacto desde Dubái. Precisamente esto le da un contexto muy importante a la conversación para entender cuáles son las tendencias globales precisamente de las que tú estás muy al tanto y poder aterrizarlas también a la realidad chilena. En estos tiempos de cambios vertiginosos, ¿cuál es el principal desafío que enfrentan las organizaciones, Denise?
Mira, a ver, de lo que se trató el Congreso, que fue en Dubái, que hubieron principalmente ejecutivos de recursos humanos de empresas acá de Medio Oriente, de Emiratos, de Arabia Saudita, de Pakistán, de Qatar, de Omán, vi que hay varios desafíos que son comunes y que son finalmente globales. El tema de la introducción de la tecnología, cómo está cambiando los negocios, cómo está cambiando y cómo está impactando en los empleos, yo te diría que fue el tema principal de toda la conferencia, que de hecho hoy día terminó la conferencia, partió el lunes y terminó hoy día. La inteligencia artificial generativa particularmente fue un tema que acaparó mucha atención. Y yo te diría que también el desafío de cómo finalmente también seguir atrayendo, desarrollando y fidelizando al talento y desarrollar culturas corporativas también que sean afines a eso, o sea, a este desarrollo acelerado del talento y que las culturas también puedan adoptar la nueva tecnología. Denise, vamos por parte porque me gustaría primero preguntarte respecto a la inteligencia artificial generativa. ¿Qué efectos está generando en las organizaciones y cómo se adapta el talento precisamente a esos cambios? Mira, este fue uno de los temas centrales de la presentación que hice. Y la inteligencia artificial generativa, lo que se ha visto es que puede impactar de 3 maneras a los cargos. Uno, que es la categoría de los insulated, los cargos en el fondo que van a tener un impacto menor, yo te diría, en relación a lo que hacen el día a día, y que son cargos y oficios como, por ejemplo, dentista, enfermera, parvularia o el agente tal vez inmobiliario, ¿no? Que tiene que ir a mostrar un lugar. O sea, ellos realizan tareas y actividades que tienen poco impacto directo de la inteligencia artificial generativa, entonces sus roles la verdad es que no tienen tanta diferencia con lo que hacen hoy día versus ahora con la llegada de esta inteligencia artificial. Una segunda categoría son los cargos aumentados. Los cargos aumentados son cargos que se van a ver muy beneficiados por la llegada de la tecnología, cargos como el diseñador web, el desarrollador de software, el especialista de marketing. Ellos han visto que las tareas cotidianas que realiza la pueden hacer en mucho menos tiempo, con mejor productividad, con mejor calidad. Entonces esos son cargos que están aumentados gracias a la tecnología. Ajá. Y hay una tercera categoría, Sebastián, que serían los cargos que van a ser irrumpidos, ¿verdad?, por la tecnología y cuyas actividades, cuyas tareas también van a ser reemplazados de una manera importante por la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, el traductor, ¿verdad? O sea, la traducción es una carrera universitaria, una carrera que dura 4 o 5 años, ¿verdad? Y hoy día hemos visto que la inteligencia artificial generativa está haciendo traducciones automáticas. Entonces, ese es un rol que está siendo muy, muy impactado, además de otra tendencia que ya hemos venido viendo, ¿no?, que es los asistentes administrativos. Sí. Denise, tú dirías, en base a las experiencias que pudiste escuchar, a tu propia experiencia también como consultora en estas materias, ¿tú dirías que la inteligencia artificial finalmente destruye o genera empleos? Porque uno de los grandes temores es que la tecnología vaya desplazando a muchos trabajadores. Mira, bueno, es una pregunta que lleva ya harto tiempo, pero ahora con la inteligencia artificial generativa obviamente que hay que volver a hacer un análisis, y en la medida en el fondo que va llegando nueva tecnología es importante volver a hacer esto, ¿no?, de entender cómo está impactando en los distintos roles. Mira, el último informe del Foro Económico Mundial, que lo lanzaron hace un mes, ahora en enero, indica que todas las encuestas y todas las proyecciones se van a generar más cargos que los cargos que se van a eliminar, ¿ya? Así que yo te diría que eso es como el estatus actual de lo que se proyecta que va a pasar. Pero el cómo se va a distribuir ese impacto yo te diría que va a ser de manera desigual, ¿ya? Y lo que están también proponiendo varios autores es que hoy día los cargos aparecen como con una figura de reloj de arena. ¿Qué significa esto? Que la parte de arriba, que es como la parte ancha, ¿verdad?, del reloj de arena, hay muchos cargos emergentes. Son cargos que requieren mucha especialización, todo lo que hablábamos ahora, por ejemplo, los cargos tecnológicos, cargos, por ejemplo, también que tienen conocimientos para poder habilitar las nuevas energías renovables, todo el tema de las habilidades verdes también, por ejemplo. Todo eso está generando muchos empleos nuevos. Después, estos son los cargos cognitivos. Después, por el otro lado, ¿verdad?, el reloj de arena, que también es la parte ancha de abajo, están los cargos que tienen ocupaciones más bien físicas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con ambientes como más productivos, cosas más operacionales. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es la parte delgada de este reloj de arena? Es la parte del medio, ¿ya? Y que son los analistas o los profesionales que tienen tal vez una baja especialización, una baja diferenciación. Esos son los roles que principalmente hoy día se están eliminando o se están reduciendo, ¿ya? ¿Y de qué nos habla esto?
que esto puede generar más desigualdad, ¿verdad? O sea, porque por un lado vamos a tener estos cargos muy especializados que requieren mucha formación y por otro lado va a seguir habiendo, ¿verdad?, esta necesidad de cargos más operacionales. Entonces, esto sí lo que requiere, yo creo que es un llamado importante a las empresas a que ellos habiliten y favorezcan lo que es la reconversión laboral dentro de sus organizaciones, ¿verdad? Cuando se identifica que hay roles que van a disminuir, ojalá que las empresas puedan también habilitar, ¿verdad?, los recursos suficientes para lo que se llama el upskilling o reskilling. Y en ese sentido, ¿qué deben hacer los líderes de los equipos precisamente? Y por el otro lado, ¿qué deben hacer los trabajadores también para enfrentar este escenario de cambio y para poder ir adaptándose sobre todo a estos nuevos escenarios? Sí. Mira, es una responsabilidad compartida, Sebastián, y yo creo que eso es bien importante. O sea, por un lado, las organizaciones tienen que facilitar, ¿verdad?, el acceso al aprendizaje, el poder favorecer estos cursos, estudios, experiencias, ¿verdad?, que te permitan aprender cosas nuevas y también favorecer la movilidad, yo te diría, laboral, ¿verdad?, internamente. Pero por otro lado, creo que hay una gran responsabilidad de las personas de ellos también estar abiertos a ese cambio, ¿verdad? O sea, no aferrarse al cargo que yo he desempeñado durante 10 años, durante 15 años, esto implica también estar abierto a volver a estudiar, ¿verdad?, y poder hacer los cambios. Y eso es, de hecho, el principal tema, ¿verdad?, de mi libro, que lo vine a presentar también acá durante la conferencia, así que ahora lo tengo en inglés, así que se llama 100% Future Ready, el título en inglés que lo presenté aquí en Dubái, y que habla de este método, que es el método CAM, de carrera, aprendizaje y marca personal, que es como cada persona, cada profesional, cada trabajador, ¿verdad?, tiene que ser responsable de diseñar su futuro laboral, de diseñar sus próximas etapas, ¿verdad? Y de no fijarse un camino único, sino que todas las alternativas, todos los roles que puede hacer, estar dispuesto a aprender y estar dispuesto también a comunicar cuál es su propuesta de valor. De acuerdo. Denise, una última pregunta respecto a lo que ves en el escenario local. ¿Cómo crees tú que están preparados las empresas chilenas, los trabajadores también, el mercado laboral chileno para enfrentar estos procesos? Mira, a ver, yo creo que está en desarrollo. Yo creo que hoy día muchas organizaciones todavía necesitan instaurar culturas abiertas al aprendizaje y que favorezcan el aprendizaje, ¿ya? Hay cosas a veces bastante simples que se pueden hacer y que implican un cambio importante, como por ejemplo declarar que es posible capacitarte dentro del horario laboral, ¿ya? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un curso en e-learning, ¿verdad?, y pasa mi jefe por atrás, ¿mi jefe me va a felicitar o mi jefe me va a decir, oye, ¿por qué estás haciendo eso en vez de estar trabajando? O sea, creo que algo tan simple como eso y que pasa muchas veces en las empresas chilenas, creo que te marca una diferencia, ¿no? Si realmente la empresa me apoya, no solamente dándome los recursos, sino que facilitándome estos espacios para seguir aprendiendo. Y creo que las personas todavía también tenemos muchas veces esta mirada más paternalista, ¿no? Yo espero que sea la empresa, que sea mi jefe, quien me digan cuándo estoy listo para acceder a mi próximo paso, y creo que eso también tiene que cambiar, ¿verdad? O sea, yo mismo tengo que ser el responsable de mi carrera y no echarle la culpa a veces a la empresa, ¿no? De que no me den los recursos, sino que yo creo que también cada uno tiene que buscarse esos espacios. Muy interesante la conversación y sobre todo entender que estas tendencias son globales también, ¿no? Y que Chile en ese sentido requiere generar los cambios y las adaptaciones que nos permitan ser competitivos frente a otros países también. Denise, gracias por conversar con nosotros desde Dubái. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Un abrazo. Chao. Cerramos Agenda Económica con esta conversación. Gracias por acompañarnos. Sigan junto a CNN Chile. Ya comienza CNN Prime y las informaciones más importantes del día. Nos vemos mañana.